acto que vamos a tener esta tarde ha sido iniciativa de las Juventudes Comunistas, junto con, sobre todo con el compañero Pablo Clemente, que le ha dedicado bastante tiempo a esto. Pero esto se enmarca dentro de una idea de la memoria histórica que tenemos desde hace tiempo, que es de acercar la memoria a la juventud, y lo que es más importante, que la juventud se acerque a la memoria, porque ellos deben de llevar, de alguna manera, la llama encendida de la memoria. Presenta a David Sánchez Martínez una promesa, ya realidad. Es un chaval todavía con 16 años y estudiante de primero de bachillerato, y que, bueno, que tiene un arrojo y una valentía digna de mencionar. Bueno, es su debut en el tema y seguro que lo vas a hacer muy bien. Y yo nada más. Salud, felicidad y república. Hola, como ya me han presentado, Bernardo, soy David Sánchez Martínez y yo voy a ir pasando entre charla y charla introduciendo a los ponentes. Soy estudiante de primero de bachillerato y bueno, soy el niño de la memoria histórica. Bueno, para esta primera charla contamos con Jorge Martínez Covacho. Es militante comunista de la Unión de Juventudes Comunistas de España, es un joven activista y estudiante de Ingeniería Informática. Y también tenemos con nosotros a Alejandro González, que es historiador de formación, actualmente es profesor de secundaria, militante de la FAE en la universidad y también milita en la Unión de Juventudes Comunistas de España. Ha sido trabajador en la hostelería de los 16 años. Y con esto os dejo con la primera charla. La desindustrialización como tal es el proceso de pérdida de industria de un país o desmantelamiento de su tejido industrial. La definición establecida es proceso de cambio económico y social y se caracteriza por una reducción de la capacidad industrial de una región o país. ¿Qué pasa? Que cuando yo me he acercado a este tema, buscando por internet artículos, pues, analizando un poquito, está todo enfocado desde un punto de vista económico. El problema que tenemos con este punto de vista económico es que siempre vemos como si los economistas fueran unos científicos del todo objetivos. Hacer ciencia, ya sea ciencia histórica o ciencia económica, es muy complicado sin meter la subjetividad. Tenemos nosotros la idea de que para que España se integrara en la Unión Europea se nos exigió desmantelar nuestro tejido industrial en favor de Alemania y de Francia. Y esto se discute totalmente desde la derecha. Se discute de que, cuando yo me he acercado al tema estudiándolo, se dice de que tenemos un PIB aportado por la industria y un porcentaje de la población que se dedica a esto muy similar a la tasa que puede tener Estados Unidos, Alemania o Francia. Pero es que eso lo estamos viendo sin ver esa transformación que lleva 30 o 40 años en el país. Nosotros nos desindustrializamos muy tempranamente, hace ya 20 o 25 años que estamos perdiendo capacidad industrial. Entonces no se ha generado valor añadido durante todo ese tiempo, no hemos tenido la capacidad de un I+D más I, o sea, innovación, investigación y desarrollo, que haya permitido continuar con esa capacidad productiva. Todo esto viene desde los polos de desarrollo franquista. El polo de desarrollo franquista eran regiones que estaban deprimidas o regiones que ya estaban industrializadas en un momento y se quiso potenciar, y entonces eso creó una industria de España con una forma muy característica. O sea, la industria en España ya desde el siglo XIX siempre ha estado muy localizada tanto en el País Vasco como en Cataluña, y aquí continuamos desarrollando esos polos de desarrollo, más otros nuevos que aparecieron por la zona de Huelva, en Cartagena, y que en un momento cesaron. En este momento, en los años 70-80, nos encontramos con una estructura industrial que atendía a varios factores. Teníamos un mercado interior insatisfecho porque no había capacidad de abastecerlo, y eso al capital extranjero le pareció muy interesante a la hora de traer inversiones. Al mismo tiempo, porque teníamos unos salarios muy bajos
¿Por qué tenemos también esos salarios tan bajos? Porque teníamos la clase obrera totalmente supeditada al poder central estatal, porque estaba, había una represión bastante importante. No tiene una industria en ese momento muy dependiente del mercado exterior y también de las diversas crisis energéticas. Las crisis energéticas se han mantenido hasta hoy en día. Siempre hemos tenido una dependencia de todo esto. Al no tener nosotros ninguna producción ni de petróleo ni de ningún otro tipo, siempre hemos estado a expensas de lo que hiciera en el mercado internacional. Después de varias crisis, tenemos la crisis del 74, la crisis del 83, la industria española fue intentando superarla, pero en la década de los 90 es cuando empieza a hundirse. Empieza a hundirse pasando de tener una capacidad productiva del 70,7 frente al 80,9 que tenía en el 89. Y a esto se le une un proceso que hoy en día también nos sonará bastante, el proceso de deslocalización. Durante ya aquí todas las industrias occidentales empiezan a trasladar sus procesos productivos o en parte o totalmente al extranjero, a sitios donde la mano de obra era más barata. Siguiendo todo este proceso, llegamos a un momento en el que la integración europea hizo que los gobiernos socialistas en primera instancia y después los gobiernos de José María Aznar intentaran ser el alumno, digamos, aventajado, el alumno número uno de la Unión Europea aplicando políticas neoliberales. Y se falsearon del todo las cuentas, porque para tener equilibrio presupuestario, ya lo que hizo esto ya en tiempos de Aznar, se empezaron a vender gran cantidad de empresas públicas que eran rentables. Eran rentables, pero gracias a estos beneficios, tengo por aquí la cifra, entre el 96 y el 2001 se vendieron 43 empresas públicas y tuvieron unos ingresos de 32.000 millones de euros. Esto fue seguido como una victoria de Aznar, porque se falseó la economía y se apostó totalmente por una economía donde la industria iba a desaparecer y iba a estar todo, o sea, fiado al sistema financiero. Por eso, del 95 al 2005, tenemos que la creación de empleo en España, o sea, yo en estos momentos no me acuerdo de cómo eran los tiempos en esos años porque era más pequeño. Pero España se presentaba como un campeón de la creación de empleo. Teníamos una tasa de paro muy baja, pero si nos vamos a los datos, vemos que en esa creación de empleo el 20% venía de la construcción y un 70% del sector servicios, 21% de la hostelería, 15% empresas, 19% administración pública y solo un 11% de particulares. Esto tiene un lado negativo. Si el crecimiento de empleo fue tan alto, es porque estuvo muy acompasado a un descenso de la productividad de ese trabajo. Es decir, el sector servicios, por antonomasia, un sector poco eficiente desde el punto de vista de la productividad. Necesita una mano de obra abundante para poder producir. Como se dice, de estas lluvias vienen estos lodos y tras dos grandes crisis correlativas, la del 2008 por un lado y la del coronavirus en 2020, han sacado a la luz una verdad que es bastante incómoda. El desarrollo de España desde la entrada de la Comunidad Económica Europea en el 86 no es sostenible. Ha estado siempre artificialmente estimulado por una burbuja inmobiliaria, el endeudamiento de los particulares y de las ayudas europeas. Las ayudas europeas falsearon, todo está cogido entre comillas, no falsearon, pero hicieron que la economía española creciera hasta el momento que se cortaron, entrando otros países con mayor necesidad de estos fondos en la Unión Europea. Ahora mismo, ¿cómo nos encontramos? Pues España sufre un gran déficit exterior y está muy resentido de esa desindustrialización. Ya no es un tejido productivo que genere valor añadido o que nos haga ser competitivos a nivel mundial y entorpece nuestra propia recuperación. Estamos totalmente en una economía terciaria y a expensas de lo que pase en el exterior siempre. Entonces, ¿cómo nos deja esto desde el punto de vista de una social? Pues tenemos un estado del bienestar totalmente insuficiente, una débil productividad, un paro endémico y desde el punto de vista juvenil muy preocupante que roza el 50%. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Es que tampoco podemos, porque tenemos una política económica totalmente subordinada al Banco Central Europeo, que es el que nos marca las pautas. Así que tenemos que hacer una reforma laboral, tienen que cumplir siempre los objetivos de Europa, porque estamos a expensas de los que ellos hagan, ya sea para los fondos de recuperación o para fijar los tipos de interés. Por lo tanto, tenemos, debido a esta desindustrialización y nuestra integración en la Unión Europea,
ha dado lugar a que nuestra soberanía nacional esté traspasada a Europa totalmente. Hasta aquí sería mi visión y ahora Jorge va a hablar un poquillo de los sucesos que se dieron en Cartagena en ese momento. Ahí en Cartagena, hablando en el sentido amplio, en la comarca de Cartagena y en los sitios colindantes, no solo en Cartagena, había en su momento una industria muy fuerte, pero a través de diferentes procesos pues, esa industria se ha ido debilitando y ahora vemos, no creo que nadie se sorprenda y le descubra nada cuando digo pues, que mucho del trabajo de Cartagena, y sobre todo hablando de la perspectiva de juvenil, que es lo que a nosotros más nos interesa, viene pues, de la hostelería, de estos servicios, se depende de los cruceros que vengan aquí trayendo a extranjeros pues, para que disfruten del turismo de aquí de Cartagena. Y eso empieza más o menos, y es lo que queremos centrar la charla, pues con los sucesos de la quema de la Asamblea y del cierre de Bazán. En ese momento tampoco creo que descubra nada la mayoría de los que estáis aquí, pero Bazán daba trabajo prácticamente a la totalidad de Cartagena. Había muchas familias que dependían de Bazán, de lo que ahora es Navantia, y desde del gobierno central y también apoyado aquí por el gobierno regional, se planteó el cierre de Bazán, dejando en la calle pues, a miles de trabajadores y cerrando pues, uno de los centros económicos de Cartagena más fuertes. En ese momento ya hubo, antes del ERE que se planteaba en Bazán, otros disturbios y otras manifestaciones por cierres de otras plantas. El cierre de las minas de la Unión, que pasó justo el año anterior, en el 91, que también tuvo varias manifestaciones y mucho movimiento en la región. Pero en ese momento se planteaba cierres aquí en Cartagena de Bazán y también de Peñarroya, y de la planta de fertilizantes en ese momento. Un dato curioso sacado de los periódicos de ese momento, que es que hubo en ese momento 127 manifestaciones en 180 días. El clima que había en ese momento en Cartagena era uno de combate social y de gran movimiento social muy grande, apoyado por lo que he dicho antes, en el sentido de que prácticamente pues, toda Cartagena le daba trabajo a Navantia. Mucha gente conocía a gente que se iba a quedar sin trabajo. En ese momento la presión social era muy fuerte. Y para resumir un poco lo que sucedió, en un momento a las 11 de la mañana había una manifestación enfrente de la Asamblea. Los periódicos de ese momento decían que con alrededor de 500 personas. Se intentó en ese momento acceder a la Asamblea para tener una reunión con el entonces presidente, que no lo tengo apuntado, con el entonces presidente Carlos Collado. La policía reaccionó impidiendo la entrada a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores, y pues hubo cargas policiales, hubo diferentes disturbios, y a raíz de eso los periódicos también apuntan que en ese momento, y a mí esto sobre todo me lo ha contado mi tía, porque le pregunté también sobre el tema, pero que hubo como una especie de llamada a los trabajadores que estaban en ese momento en Bazán para que fueran a apoyar a sus colegas que habían ido a manifestarse. Se dejó de trabajar prácticamente al momento y hubo como una especie de batallón, podríamos decirlo,
que marchó por las calles de Cartagena, y esa manifestación se triplicó el número, pues también se apunta que había cerca de 2.000 trabajadores en ese momento que bajaron directamente de allí de la planta a apoyar a los trabajadores, y en esos momentos fue cuando se produjo la quema de la asamblea, que hubo varios momentos de gran tensión. Mi tía sobre todo me contaba que ella fue a recoger a sus hijos allí a los colegios porque varios de los policías y fuerzas del orden en ese momento estaban entrando en los colegios para sacar de allí a trabajadores que se habían refugiado allí intentando huir, pues eso, de las cargas policiales, y a sacarlos a rastras. Ella me cuenta también momentos de mucho miedo, de cerrar las puertas y de que nadie saliera en ese momento. Pues sí que remarcar una cosa que a mí me parece curiosa de estos sucesos, que es, visto desde la perspectiva joven, lo poco que se enseña en los institutos y los colegios sobre estos hechos, que a mí me parecen muy, muy importantes y muy trascendentes para la historia de Cartagena. Y yo en el colegio he aprendido qué exportaban los romanos cuando estaban aquí, qué exportábamos nosotros siendo colonia romana, pero esto que ha sucedido tan recientemente y que como ha sido, desde mi punto de vista, muy trascendental a la historia de Cartagena, yo he tenido que preguntar pues eso a mi familia. Por suerte tengo una familia que me habla del tema y que no se esconde a hablar de estas cosas, pero que yo he tenido que preguntar a mi familia para aprender sobre la historia de mi ciudad. Yo sé que toda la industria ha dejado en Cartagena una profunda huella. Cartagena siempre ha sido una ciudad que se ha caracterizado por ser una ciudad militar y una ciudad industrial. El desmantelamiento nos ha dejado una ciudad dedicada a eso, a atender muchas veces a los cruceristas, y cuando deja de haber turismo, como en el caso del COVID, se nos ven las costuras. Pero hay que aprender de estos sucesos, sobre todo, y saber que la organización es el único arma que tenemos a nuestro alcance para cambiar la realidad. Y recalcar que tenemos un pasado reivindicativo y que queremos ahora un presente de lucha. Sin más, dar las gracias otra vez a todos los asistentes y a los futuros ponentes, y nos vemos en las calles. Cuando nosotros entramos hacemos la adhesión a la Comunidad Económica Europea, nosotros teníamos un sector industrial fuerte pero viejo, muy arcaico, con plantas que tenían en muchos casos una planta química, una planta industrial, tiene una vida media, para que os hagáis una idea, de 25 o 30 años, ¿no? Aquí habían plantas funcionando que tenían 40 y 50 años. Y empiezan lo que se llaman los procesos de reconversión industriales. Es decir, se ponen en marcha, pues entonces existía en España una cosa que se llamaban los sectores estratégicos. Eran sectores que se consideraban de vital importancia para el país, es como se definían, por lo que suponían de beneficio económico, lo que suponían para las personas, para garantizar suministros y toda una serie de cuestiones. Pues había muchos, el energético, entre ellos el de fertilizantes, que se vio afectada en la crisis por 3 fábricas, y se pone en marcha toda una serie de negociaciones y se planes donde el gobierno va poniendo dinero, cantidades de dinero. Coincide también, para entenderlo, en el 92, que las empresas y el gobierno incumplen todo lo pactado durante los planes de reconversión, e incluso cuando se les pide la documentación acreditativa de los incumplimientos, porque nosotros como sindicatos, si las teníamos, pues no aparecían. Al señor Solchaga se les perdían los discos informáticos en el Ministerio de Hacienda y lo decía sin ningún pudor. Teníamos una situación financiera y económica de muchas empresas mala, porque muchas pertenecían al INI, y el INI lo que se dedicaba, en vez de solucionar los problemas de las empresas, pues era ir cubriendo la deuda con los presupuestos generales del Estado, y así se acumulaban. Pero claro, cuando vamos a entrar en Europa, todo eso no puede seguir pasando así. Es decir, las empresas tienen que funcionar. No hay que suprimir los sectores estratégicos, pero las empresas tienen que funcionar y ser económicas y rentables por sí mismas. Y tenemos también una cuestión que se olvida mucho, que había aquí 3 centros de trabajo que estaban muy ligados a la minería de Peñarroya, que era la fundición de Peñarroya, que era explosivo Río Tinto porque fabricaba sulfúrico procedente de allí, y la española del zinc. Bueno, pues todo eso durante meses y años se va negociando. Nosotros, por ejemplo, en el sector de fertilizantes estuvimos negociando desde el año 86 hasta el año 89.
en donde empiezan a entrar en este país los holding financieros. En ese caso, el holding Kio, que se queda con lo que era el grupo El Cross primero, que estaba formado por el grupo de Explosivos Retinto y Cross, que eran dos grandes sociedades. A Enfersa se privatiza y se le vende al grupo El Cross por una cantidad simbólica de 1 peseta, creo recordar, y se crea el grupo FESA Enfersa, que es el que luego se enfrenta a los cierres y a la... Bueno, pues a pesar de haber puesto la Kio 35.000 millones de pesetas y el gobierno 60.000 millones de pesetas para poner en solfa el sector de fertilizantes, el dinero desaparece y nos encontramos con una suspensión de pagos. Una suspensión de pagos del grupo Kio. ¿Qué es lo que hace el grupo Kio? Pues empieza a vender las refinerías, empieza a vender la minería, empieza a vender todas las empresas que eran más, a recoger dinero. Si ya os acordáis de Javier de la Rosa, terminó en la cárcel por estafar y llevarse miles y miles de millones de dinero público y de la Kio. Y Bazán, estaba un poco ya todos los trabajadores hasta el moño. Porque esto no era una movilización de Bazán, no nos equivoquemos, era una movilización del todo el sector industrial de Cartagena, no solamente de Bazán y de los trabajadores de Bazán. Lo que pasa es que, claro, los trabajadores de Bazán suponían un volumen importante de trabajadores, pero también estuvo a punto de cerrarse la refinería de Escombreras, que nadie lo sabe, y estuvo a punto de cerrarse, y se salvó precisamente por ser una refinería vieja que estaba en condiciones de tratar los fondos de pozos de petróleo, que ninguna más estaba en España, eso la salvó. El ser la más vieja de este país. O sea que eran, pero se cerró el centro de investigación de Repsol Petróleos como primer paso a su cierre, porque también se iba detrás. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con una situación pues tremenda, en donde los trabajadores cada 2 por 3 salíamos a la calle, hacíamos manifestaciones, hacíamos asambleas, nos reuníamos con los responsables políticos, tanto aquí como en Madrid, se nos prometían cosas, se incumplían, y expedientes, impagos, suspensión de pagos, y en esa situación, y con todos esos antecedentes que os podéis imaginar cualquier persona, porque era habitual tirarte 2 meses sin cobrar, o 3 meses sin cobrar, en esa situación es cuando surge una mañana del 3 de febrero del 92, una mañana tranquila, que los trabajadores de Peñarroya están en la puerta de la asamblea concentrados tranquilamente, sin que pasara absolutamente nada. Ya la Concepción Sánchez, que era delegada del gobierno, nos había amenazado varias veces a los sindicatos con que no iban a mandar policía de fuera para que se acabaran las historias de las manifestaciones y demás cuestiones. A mí incluso se me llegó a decir que yo iba a terminar en la cárcel porque el comisario, si no me metía, iba a terminar en San Sebastián, y no quería ir a San Sebastián, y te llamaban y te avisaban, y la Concepción Sánchez te mandaba coches para hablar con ella, y que dejáramos la presión, y dejáramos las calles, que esto era inevitable, que esto tenía que pasar. Bueno, y nosotros pues, seguíamos con nuestra bola. Entonces, esa mañana, porque aquí las movilizaciones se hacían en muchos casos, y muchos días se hacían conjuntas, es decir, había veces que salía solo la gente de Peñarroya, días que salía solo la gente de Bazán, días que salía solo la gente de explosivos, de fertilizantes, y otros días que salíamos todos juntos. Porque de hecho hubo en Cartagena más de una huelga general en aquella época. Y hubo muchas manifestaciones y muchas concentraciones de trabajadores de todos los sectores afectados. Pues aquel día el amigo José Luis Romero, entonces secretario comarcal de comisiones, se acerca a mi despacho y me dice: oye Paco, ¿por qué no nos vamos con la gente de Peñarroya, que están solos? Porque ellos estaban solos, los demás éramos más fábricas o éramos muchísima gente, pero ellos eran solos, ellos estaban aislados solamente, porque ya la gente de la mina ya, chimpum, gorigori. Entonces salimos del sindicato, pues unos 40 o 50 o 60 personas, recogimos a unos cuantos trabajadores bazares que estaban tramitando, no sé qué historia, de un expediente o de algo de eso, y nos fuimos andando hasta la Casa de la Juventud, que es donde hasta ese momento no había pasado absolutamente nada. Los trabajadores de Peñarroya seguían en la puerta de asamblea esperando poder entregar un escrito a Carlos Collado o reunirse con Carlos Collado. Y cuando nosotros llegamos a la altura de la Casa Juventud, llevábamos una pancarta que ponía por la industria de Cartagena o una cosa de esas, la que se usaba entonces. El capitán que mandaba aquella policía, que no era de Cartagena, era policía que había venido de fuera, se nos acerca. Yo iba al lado de José Luis Romero, iban muchos más compañeros, algunos están aquí, iban más compañeros, pero yo iba al lado de José Luis,
y nos dice, ¿dónde vais? Palabras textuales de José Luis Romero. Vamos a acompañar a los trabajadores, vamos a ir junto a los compañeros de Peñarroya. No se puede pasar. Entonces José Luis dio un paso adelante, el capitán de policía le dio con la porra en la boca y ordenó una carga. ¿Una carga de qué? De escopetas, de pelotas de goma. Ahí empezó el 2 de octubre, el 3 de febrero. Lo he dicho públicamente y lo sigo diciendo. Fue culpa de la delegada del gobierno y de la policía. Porque en Cartagena se habían producido, no sé, 140, 150 manifestaciones sin que nunca hubiera pasado nada más allá de lo que son las protestas normales. Pero nunca había habido violencia como para resaltar. Y cuando aquello queda un poco más desguarnecida o menos protegida la asamblea es cuando aparece toda la gente del Valle de Escombreras de la Química. Se vuelve a recrudecer allí otra vez la pelea y alguien lanza un par de cócteles molotov que se cuelan por la ventana, prenden las cortinas y se le aplica fuego a la asamblea. La policía siguió golpeando y de hecho, bueno, a la hora de María José, nosotros estuvimos un poco en alerta pensando en que iban a ir a buscarnos con los abogados y demás historias. Esa fue la consecuencia de 7 años, de incumplimiento sistemático de los acuerdos por parte de la administración y de la jeta más dura imposible de los holdings financieros que vinieron a este país a hacerse cargo de la industria de este país. Y bueno, pues una época muy dura, en donde los trabajadores pelearon y gracias a esa pelea permanente y continuada, pues aunque la sensación final pueda ser de derrota, yo te voy a decir como miembro que estuve allí, que no, que fue una victoria de la gente. Se consiguió jubilar a mucha gente que no estaba previsto jubilarse y que tuviera una salida digna. Se salvó el expediente de Bazán. Se salvó Explosivos Río Tinto de Cartagena. Se crearon 3 centros de trabajo en Escombrera para recolocar a gente. Se recolocó a mucha gente en la General, que era el gran proyecto de Carlos Collado. Con el paso del tiempo, ya de 30 años, lo único que me produce es una honda tristeza. Aquel día. Y me produce una tristeza tremenda porque gobernaba un gobierno supuestamente de izquierda. Porque mintieron descaradamente a la opinión pública, porque intentaron ocultar lo que pasaba en Cartagena. Y aquí habían en torno a unas 13 o 14.000 personas afectadas por esa situación. Que se dice pronto, pero si vosotros tenéis en cuenta cuál es la población de Cartagena y hay 12 o 13.000 personas afectadas en situación de perder su empleo, pues imaginaos lo que eso puede suponer en una ciudad donde si son 200.000 son 50.000 los que trabajan, porque la relación 1-3 suele ser lo normal, ¿no? Y me produce mucha pena sobre todo porque en vez de sacar la conclusión de que si quieres, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, sin conseguir todo lo que te propones, pero si peleas y luchas, puedes hacer que las cosas cambien, que de aquello se haya sacado la conclusión de que no sirvió para nada y como consecuencia la gente no hace nada, ¿no? Yo antes lo hablaba con un compañero de aquella época, la reforma laboral del 2012 de Mariano Rajoy no se habría hecho en nuestra época. No porque fuéramos más valientes, es que era impensable que los trabajadores hubiéramos aceptado eso sin decir nada. Y yo no sé si todos los hechos de la reconversión del 92, 93 dieron o sembraron la semilla de que todo era inútil. Pues no, todo no fue inútil. Mucha gente mantuvo su empleo, mucha gente tuvo una nueva oportunidad, otros pobres no, pero se peleó. Y se demostró que si se quiere se pueden hacer cambios. ¿Vale? Y nada más que eso. Yo, 2 reflexiones al hilo de lo que dice el compañero. Es verdad que la gente que dio la batalla del momento quedó bastante bien porque dio la batalla, se lo merecía. Es decir, no le dieron nada de regalo a ninguno. La cuestión de Bazán, las jubilaciones anticipadas, todo. Pero sí que es verdad que a partir de ese momento se crea un nuevo modelo de trabajo, de relación laboral. Ya la precariedad es lo que existe, el modelo que había de seguridad en el trabajo. Cuando una persona entraba a trabajar tenía que ser un inútil si no tenía su puesto asegurado. A partir del 92 y de esa... ¿Por qué? Porque los planes de reconversión
no fueron planes de reconversión. Es decir, reconversión quiere decir que una industria se hubiera reconvertido en otra. Se perdió el tejido. No se cumplieron los acuerdos, en su mayoría, para el futuro sobre todo. Sí que es verdad que la gente que dio la batalla tuvo logros importantes y quedaron realmente, bueno, en unas condiciones dignas. Pero bien, yo quería empezar diciendo, eso ha sido una reflexión en torno a sus... que yo no tendría que estar aquí. Aquí tendría que estar una mujer de las que vivieron en las calles, juntos con sus compañeros, todos esos momentos de lucha. Yo lo que voy a hacer aquí es contar un poco las experiencias. Yo en esos momentos sí que viví y algunas veces las acompañé, pero estaba trabajando. Yo estaba en un despacho con una mesa llena de expedientes, porque no había más remedio que poner demandas de todo tipo, y por lo tanto, aunque allí se decían y se hablaban las cosas en el sindicato, la experiencia de las mujeres en concreto que perdían su puesto de trabajo, sus compañeros, con la estabilidad que eso representa de su familia, del pan de sus hijos, es la que hoy haría falta que hubiera estado aquí. Pero bueno, yo voy a intentar contaros las cientos de batallas que esas mujeres libraron, no solo los hombres. Los hombres estaban en primera línea porque estaban habituados quizás a combatir, pero hubo mujeres que en esos momentos salieron la primera vez a la calle, al terreno público, a defender cosas. En la química hubo una experiencia preciosa que se le llamaban las mujeres de negro. Iban vestidas de negro, iban a todas las cosas a reivindicar, hablar con los alcaldes, en Murcia, en fin, tenían una actividad. Cuando la huelga de hambre, crearon una red de solidaridad impresionante. Es decir, las mujeres estaban todos los días en la calle, mujeres que tenían niños pequeños, que tenían que llevar, que estaban habituadas a otro tipo de cosas. Las mujeres de Peñarroya acompañaban todos los días, en los 365 días, a sus maridos desde Peñarroya a Cartagena. El día que se encerraron y se encadenaron los trabajadores, ellas dijeron: ¿quién va a sacar la pancarta? ¿Quién va a sacar la manifestación? Nosotras vamos. Fueron ellas solas. Salieron de allí las mujeres con la pancarta, bajando a Cartagena, sin que los hombres estuvieran, porque ellos unos estaban en la puerta de la asamblea que se habían encadenado, otros estaban en el sindicato, hicieron grupos de presión y ese día no salía la manifestación, que habitualmente salían. Pues ellas hicieron el corte de carretera, hicieron todo lo que los hombres hacían todos los días en solitario. Eso para mujeres amas de casa era una situación excepcional y dieron todos los días ejemplo de una fuerza enorme. El día de la quema de la asamblea, mucho antes de la quema, cuando cargó la policía, ellas se fueron. El ayuntamiento estaba por detrás de lo que era la asamblea, en el edificio anterior que había del ayuntamiento, y allí estaba pues el alcalde y todo recibía en ese local, no en la sede antigua. Y a grupos de 3 o 4 se fueron metiendo por el ayuntamiento, tomaron la sede del alcalde. El alcalde hizo mutis por el foro, como siempre, no se le vio en todo el proceso, pero ellas tuvieron que sacarlas de los comisarios allí para poderlas sacar 3 a 4 por aquí, una escondita en otro lado. Es decir, todos los días las mujeres estuvieron en la lucha. Eso no va a pasar en los libros de historia, no va a pasar siquiera lo que hicieron los trabajadores, mucho menos lo que hicieron ellas, pero tuvieron una actitud muy valiente y una actitud de solidaridad, porque no solo también eran las mujeres, sobre todo las afectadas, pero crearon una red de solidaridad a su alrededor, que había muchísima gente llevando ese tinglao tan importante que ellas organizaron. Yo sobre todo querría que hubieran estado aquí, que ellas expresaran todos esos sentimientos, porque cuando se ponen en juego con un hombre con 40 o con 40 y tantos años la estabilidad de su casa para una mujer, es muy difícil entender las frustraciones, entender todo lo que eso representa para el compañero. Y yo creo que estas mujeres dieron ejemplo de lo contrario. Sí. Quiero decir, yo solamente era un poco en esa perspectiva que me interesaba
ese aspecto de la lucha. Y al hilo de la reflexión de lo que fue la quema de la Asamblea, yo querría que meditáramos un poco. La quema de la Asamblea fue el instrumento, fue lo que ha permitido que hoy nos estemos hablando de ello, pero no era una cosa prevista. Los trabajadores nunca habían previsto quemar la Asamblea, no era un objetivo, ni en el sindicato, ni en los partidos, ni en las organizaciones obreras se planteaba el hacer esas cuestiones, porque no era el método nuestro. Era la organización, la presión, la denuncia, la movilización. Eso es lo que hace. Pero para conseguir acuerdos. Para conseguir acuerdos, para un fin determinado. Entonces, cuando hay un hecho tan trágico como la quema de la Asamblea, menos el sector menos interesado eran los trabajadores, porque eran los que habían hecho más porque una asamblea exista, porque un parlamento exista, porque la democracia exista. Si alguien había apostado por la democracia y por la libertad, eran los trabajadores en este país. Por lo tanto, las instituciones no se queman, no se avasallan, no se... Quiero decir, como lo de Lorca, como lo del... No, nosotros no queríamos llegar a eso. O sea, la quema de la asamblea fue un accidente, pero no fue el fin de la lucha, nunca. No era el objetivo era la defensa de los puestos de trabajo. Y en la organización jamás se planteó eso, nunca. Planteamientos de ese tipo. Nunca. Es decir, en esa cuestión hay que reflexionar, porque la defensa de las instituciones es todavía una cuestión que tiene que llevarnos a reflexionar. Claro. Nada más. Yo creo que nos tocó una parte interesante después de todo lo que se ha expuesto, ¿no? Hemos empezado un poco con esa contextualización que hacían los compañeros de las juventudes, la parte de la experiencia que nos han traído justo las ponencias anteriores, ¿no? Esas vivencias personales de todos esos acontecimientos que se vivieron no solo en el 92, sino lo que condujo al conflicto laboral que se dio en aquella época. Nosotros vamos a plantear cuestiones o preguntas, ¿no? Como cuáles son las repercusiones de aquel proceso de desindustrialización, qué ha quedado, qué industria ha quedado, y en caso de que no hayan quedado industria, hacia dónde se ha volcado ese empleo, las condiciones laborales que han quedado después de esos conflictos, ¿no? O el tipo de relaciones laborales que han terminado planteándose, y también qué tipo de futuro puede haber a medio y largo plazo, ¿no? Estamos hablando de la desindustrialización, pues qué ecos de industrialización o reindustrialización podrían quedar, que podría ser otro largo debate. Voy a plantear primero cuestiones generales antes de darle paso a Aroa. Una tiene que ver con esos cambios que se han visto en el modelo industrial, ¿no? Ya han planteado las personas que nos han precedido un poco el contexto que había en esos momentos. ¿Qué nos queda hoy de esa gran industria? Pues nos quedan principalmente tres grandes polos industriales, que por un lado es el químico, sigue estando la gran industria química, ya se ha comentado, con esa construcción a partir del año 94 de General Electric, ahora SABIC, ¿no? Que sigue expandiéndose. Queda otro polo, el del transporte, la producción de energía y gas en el Valle de Escombreras, y un tercero también bastante grande que tiene que ver con la construcción naval, ¿no? con Navantia. Todo eso, mal que bien, se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo y todavía se persiste. Ahora bien, aunque sean grandes polos que todavía se mantienen, lo que está claro y evidente es que la desindustrialización supuso, como se comentaba al principio, una pérdida importante de la industria. En tantos porcentuales estamos hablando de que ya en los años 70 había un 30% de industria dedicada al sector secundario, al sector de la manufactura, y ahora mismo estamos en torno al 10, 12, no llegamos al 15%. Ese proceso de desindustrialización viene acompañado, aunque no de una manera directa, pero sí con relación evidente con lo que se llama la terciarización, ¿no? Que ya también se planteaba al inicio, ¿no? Ese
boom o ese aumento progresivo del sector servicios, del sector terciario, ¿no? Y estamos hablando, sobre todo en el campo de Cartagena, lo que tiene que ver con la hostelería, el turismo, la restauración, todo eso que os he comentado que está vinculado pues, a que haya cruceros o no haya cruceros y este tipo de cuestiones. Esto tiene sus efectos, que luego hablaremos un poco más de ello, pero es evidente. No es un proceso único de Cartagena, no es un proceso que afecte solo al campo de Cartagena, pero sí que es cierto que ha sido pues, mucho más notable que en otros contextos, ¿vale? Y aquí quería plantear un pequeño paréntesis, porque en muchas ocasiones, y sobre todo últimamente, de manera reciente, vinculándolo al conflicto ecológico que ha habido en el Mar Menor, se habla del peso que tiene la agricultura en el contexto laboral de Cartagena. Y en verdad es un peso bastante pequeño. Es diferente, por ejemplo, el caso de Fuente Álamo, que sí que tiene un sector primario de la agricultura mucho más potente, pero tiene un peso bastante limitado en el campo de Cartagena. ¿Vale? Lo digo como una anécdota, después de todas estas campañas que ha habido concertadas para poner en valor la gran inversión o el alto valor añadido que tiene el sector agrícola en nuestro campo de Cartagena, cuando relativamente es muy bajo en tanto por ciento de PIB y en tanto por ciento también de trabajadores o trabajadoras que se dedican a este sector. Una última cuestión también para analizar las repercusiones de ese proceso de desindustrialización, lo voy a plantear en el ámbito del empleo, ¿vale? Ya han salido elementos que nos permiten analizar qué ha pasado de allí hasta aquí. Lo que es evidente, y lo podemos ver en el caso muy gráficamente de Navantia, es que ese ataque al modelo fordista, ¿no?, de grandes empresas ha dado lugar a procesos de externalización, procesos de privatización y procesos de concertación de los servicios. Es evidente que esas concertaciones que han ido buscando dividir la empresa, en gran medida también han dividido a los trabajadores, porque al final terminan siendo muchas las empresas que terminan trabajando, por el caso de Navantia, por ejemplo, con muchísimas subcontratas, bien sea servicios, seguridad, mantenimiento, obras especiales. Al final se ha generado una gran externalización de servicios y una gran subcontratación. A esto se añade también la cuestión de la temporalidad. La temporalidad, porque lo comentaba también José cuando hacía su intervención, en torno a aquella época en la que esas empresas generaban seguridad en los trabajadores, una seguridad más o menos a medio o largo plazo de que iban a tener un determinado empleo. Y eso se ha roto con el paso del tiempo, ya no solo en el sector de la gran industria, sino en términos generales hemos visto como ha habido mucha más precarización de los trabajos, si echamos la vista atrás en los últimos 30 años, y además una gran temporalización, porque muchos de los empleos que se han ido contratando a lo largo de estos últimos años han sido obra y servicios de contrato para un determinado tiempo, ¿no? Esa es otra de las repercusiones o de los elementos que ha traído, las consecuencias que se han ido arrastrando hasta el momento en que nos encontramos. Esto que evidentemente no es anecdótico en el sentido, está en un contexto muy concreto, que es un contexto neoliberal de las relaciones laborales, en el que durante las últimas décadas se ha ido imponiendo un relato que ha sido el relato no de la seguridad, sino de la flexibilidad y de la flexiseguridad, en el sentido que realmente se está hablando de la precariedad, de precarizar las relaciones de trabajo en estas empresas grandes o en otras pequeñas. Y por último, un elemento que posiblemente ha visto un incremento o un cambio, una variación en cuanto a las condiciones o a las relaciones de trabajo, es el aumento de aquel entonces hasta aquí del proceso migratorio, de la inmigración, ¿no? Hemos visto que muchas de las personas que ahora mismo en los últimos 20 30 años han ido llegando hasta las comarcas han sido migrantes, sobre todo marroquíes, cierto que no para la gran industria, pero han paliado o han terminado trabajando en muchos sectores cercanos, como podría ser la agricultura. En principio voy a dejarlo por aquí y ya dejo que siga mi compañero. Las fábricas anteriormente formaban parte de los núcleos urbanos, formaban parte de ese núcleo urbano donde había edificios, casas que vivían los trabajadores y trabajadoras que formaban parte de esas fábricas, una red
de pequeños comercios que también subsistían a base de esas fábricas. Era el caso de, por ejemplo, la costura, trabajadoras que tenían empresas de corte y confección que arreglaban los uniformes de aquellos trabajadores y trabajadoras, las tiendas de ultramarinos cercanas también a esas fábricas, donde los trabajadores pues salían, se tomaban el almuerzo. Entonces eso era una economía dependiente de esas fábricas que formaban parte de este entorno. Pero ¿qué ocurre cuando las fábricas las sacamos de los entornos más urbanos, que las llevamos a la zona exterior? Y esto tiene un porqué. O sea, nadie pensó en llevarse simplemente la fábrica por sacarla del entorno, porque no contaminar y demás, sino porque en la zona externa a lo que es el núcleo urbano, el suelo es más barato. El suelo es más barato, puedes comprar una mayor extensión de terreno, esa gran extensión te permite seguir ampliando en medida que tu fábrica vaya creciendo, y por otra cuestión que es, por desgracia, la mano de obra precaria. Si nos llevamos las fábricas a una zona de campo, pues estos son datos, o sea, no es que me lo esté inventando. Sí que la gente que vive en esa zona es mucho más precaria, en este caso, como comentaba mi compañero, en muchos casos inmigrante, que sabemos que va a tener un salario mucho más bajo. Entonces todo tiene un porqué, y en este caso era el aprovechamiento de un terreno mucho más barato, donde te permite crecer y donde te permite obtener mano de obra mucho más barata, pero al mismo tiempo te estás cargando esa economía dependiente de estas fábricas en el núcleo urbano. Y por otro lado, una de las cosas que me gustaría hablar también es el del patrimonio industrial. Aquí en Cartagena tenemos el patrimonio arqueológico, y es una de las cosas que llevamos por bandera y que estamos intentando que sea nuestra bandera y lo que queremos exportar y queremos que conozcan fuera de las fronteras de la ciudad. Pero es verdad que si tuviéramos un poco más de vista, como han hecho en otras ciudades, nos daríamos cuenta de que esas moles que nos encontramos por la ciudad, como por ejemplo es el caso de San Antón tiene muchísimos edificios que pertenecieron a fábricas que se están cayendo, que actualmente o son solares o son edificios que se están cayendo. Luego también a la entrada de las Tejeras hay otro. Entonces, todos esos edificios podrían pasar a ser patrimonio industrial y tener una visión social. ¿Por qué no convertirlo en un centro para la gente joven? ¿Por qué no convertirlo en una pequeña musealización de nuestra historia? Es como comentaba anteriormente Jorge. ¿Por qué nosotras no tenemos que saber cuál es nuestra historia? ¿Por qué no puede haber en los edificios la historia de esa fábrica, de cómo esos trabajadores sacaban adelante la manufactura, cómo la exportaban y demás? Entonces creo que es una idea que deberíamos plantearnos, porque el patrimonio no solamente tiene que estar regido a la arqueología, o a diferentes sectores de los que se están explotando ahora mismo, sino que también el patrimonio industrial es historia y debería ser historia viva de nuestra ciudad. Y por último, en este apartado me gustaría hablar de la contaminación, porque es uno de los efectos, una de las consecuencias que tuvo la industria en nuestra ciudad. Y es que, claro, ahora mismo tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Londón, el ejemplo de Portmán, de la destrucción de una bahía, y entonces estamos hablando de empresas que sí, que hicieron esos desastres medioambientales, pero que las empresas recogieron, dejaron a los trabajadores a la calle, se largaron y no asumieron las consecuencias de los desastres ecológicos que cometieron. Entonces creo que deberíamos hablar de esa parte, porque creemos que es un efecto negativo, porque al mismo tiempo se perdieron los empleos, desaparecieron en esa industria y dejaron la contaminación alrededor. Otra de las cosas que también me gustaría hablar es el del valor añadido. Como ha comentado mi compañero, la industria tiene mucho más valor añadido que muchos de los sectores ahora mismo productivos, como que puede ser, por ejemplo, el caso de la pesca, el caso de la agricultura
o el caso de la ganadería. Y es que la industria nos permite exportar. Nosotros ahora mismo tenemos aquí una ciudad y bueno, y por qué no decirlo, España está viviendo a base del tercer sector y sobre todo muy enfocada al turismo. Pero que no nos engañen, nosotras no podemos exportar ni turistas, ni cruceros, ni nada. Nosotras tenemos que crear una propia industria que nos permita ser exportadores, que nos permita abrirnos una ventana al mundo, que nos permita crear puestos de trabajo y que no sigamos teniendo la fuga de cerebros que tenemos ahora mismo. Porque hay un ejemplo claro en el caso de Finlandia. Finlandia es la hermana pobre, por así decirlo, de los países nórdicos. De hecho, cuando cayó la Unión Soviética, Finlandia fue el único que no se agenció con el eje nazi, entonces estuvo más dependiente de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Cae la Unión Soviética y la economía finlandesa se resiente. Ellos dijeron, no podemos competir con la pesca de Suecia, no podemos competir con los pozos de petróleo de Noruega, tenemos que crear algo que sea nuestro, que podamos exportar al mundo y que podamos darle de comer a los finlandeses y finlandesas. ¿Qué hicieron? Invirtieron en dos cosas muy importantes que aquí nos parecería una locura: educación del pueblo e industria. Y crearon Nokia. Los móviles Nokia, que son uno de los más vendidos en lo que respecta a telefonía, y no se han quedado ahí, porque de hecho lo he estado leyendo ayer, creo que fue, ahora siguen avanzando y están creando una especie de móviles que sean cada vez más ecológicos y que no tengas que estar recargando la batería cada 2×3 y que no sean de litio y demás. O sea, aprovechan esa industria, esa manufactura que tienen y siguen avanzando, no se quedan simplemente en una economía de subsistencia. Y por otro lado, también quería hablar de la fuga de cerebros. En España tenemos personas que estudian ingeniería y que ven que no pueden desarrollar su carrera y su vida profesional como les gustaría en nuestro país y en nuestra ciudad. Que si quieren tienen que ser a través de contratos de becarios y becarias o que estudian un FP que puede tener salida y que anteriormente, pues, yo lo hablo muchas veces con mi tío, lo que era la escuela de aprendices de Navantia, esa gente que estudiaba y que luego se colocaba en una gran empresa y podía estar ahí toda la vida y con un salario digno, no con un salario de miseria. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo esa fuga de cerebros que, sinceramente, con un tejido industrial fuerte en nuestra ciudad y en nuestra comarca, una apuesta por dejar tan firme por el tercer sector y más por uno que a la larga supone supone una gran inversión, pero que a la larga beneficiaría mucho más la integración de estos trabajadores y trabajadoras, de estos futuros trabajadores y trabajadoras, y que supondría una inyección económica constante para nuestra ciudad. Y luego, para terminar este bloque, ya le dejo a mi compañero, la industria nos da una gran capacidad para reaccionar a las crisis. Desde la reconversión, bueno, reconversión no, desde el tema de la reindustrialización en Cartagena, desde el 92, nosotras hemos vivido dos crisis, por así decirlo. La crisis económica, que empezó en 2009, y luego la crisis de la COVID-19, que es la que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, pues ¿sabéis cuál ha sido el territorio que mejor ha sabido afrontar estas crisis económicas dentro del Estado? El País Vasco. El País Vasco. El País Vasco, que es el territorio más industrializado de todo el Estado español. Y si ellos han sabido hacerlo, es porque han decidido apostar por un empoderamiento de su propio territorio a través de la industria. Y lo han hecho teniendo uno de los índices socioeconómicos más altos por trabajador y trabajadora y sin recortar derechos laborales. O sea, manteniendo los derechos laborales que tenían. ¿Por qué? Porque tenían una industria fuerte que podía permitir
que podía aguantar esas crisis. Aquí, como nos ha pasado con la COVID-19, se cierran los bares, se cierran los museos y la mitad de la gente a la calle. Ellos no, ellos han sabido aguantar y han sabido tirar de esa industria. Entonces creo que es un ejemplo de cómo la industria nos ayuda a afrontar esas respectivas crisis que estamos sufriendo en el Estado. Yo voy a enlazar con esto que comentaba al final para recuperar un tema que también ha salido, que podemos darle un poco más podemos tratarlo un poco más, que es la cuestión del movimiento obrero, ¿no? De la lucha obrera, de qué ha pasado de entonces a aquí, ¿no? Y planteaba las intervenciones iniciales. Por ejemplo, se planteaba, ¿no? Comentaban que no hubiese sido posible una reforma laboral como la de 2012 en el 92 o los efectos que pudo tener esa supuesta derrota que supuso la cierre de muchas industrias en ese espíritu, en esa sensación de lucha del movimiento obrero. Bueno, yo creo que aquí hay un espacio de análisis y reflexión bastante interesante para comparar, ¿no? El movimiento obrero de aquel entonces y el de ahora, cómo se encuentra ahora, pero incluso también cómo nos encontramos en comparación con otras zonas o con otros modelos de sindicalismo para conseguir conquistas laborales. Quizás yo no hablaría única y exclusivamente del factor de la desilusión para explicar por qué quizás no tenemos tanta combatividad laboral, porque es verdad que ha habido muchos otros factores, ya no fueron solo esas derrotas, sino un ataque continuo para eliminar o ir reduciendo el potencial transformador del movimiento obrero. Y ahí tiene mucho que ver también esa cantina que ya venía desde Thatcher, Reagan y compañía, del no hay alternativa, ¿no? El TINA, no hay alternativa. Esto es lo que hay, tenéis que acostumbraros y no podéis, por mucho que hagáis, no podéis llegar a otro tipo de solución o de propuesta final. Eso ha calado en una gran parte del movimiento obrero, de los trabajadores y las trabajadoras, y explica en parte el por qué ya no somos tan conflictivos como podríamos ser, a lo mejor, o como fuimos hace 30 años. No exclusivamente, esto quizás sea un poco más simplista, pero sí que va muy ligado a los pensamientos neoliberales que se han ido poco a poco introduciendo en nuestra forma de entender el contexto laboral o sociopolítico en el que estamos. Ya no solo eso, ya antes comentaba que la desindustrialización había ejercido un proceso de división de la clase trabajadora, incluso dentro de las mismas empresas, a través de la externalización, ¿vale? Ya no había empresas tan grandes que al final jugaban un papel importante, lo comentaban antes, con esas 180 y pico movilizaciones en un corto periodo de tiempo, ¿no? Ese conflicto laboral que existió entre el 91 y el 93 muy potente. En una gran parte esas movilizaciones que hubo en el campo de Cartagena estaban lideradas por las grandes empresas y ejercían en gran parte una vanguardia del resto del movimiento obrero, que podía verse reflejado en esas aspiraciones de mejora, de conquista, de defensa de los derechos laborales. La desindustrialización tiene también un efecto que elimina esa parte, esa vanguardia, y nos quedamos un poco más huérfanos, por así decirlo, y posiblemente, quizás aquí hay muchos compañeros y compañeras que lleváis muchos más años que yo y esa experiencia, pero posiblemente no hemos vivido movilizaciones tan fuertes, tan potentes como las que se vieron en el 92 en los siguientes 30 años. ¿Vale? Yo soy más joven, no lo he vivido, no he vivido toda esa trayectoria, pero desde luego que han sido, por lo menos en esta zona, muchas menos, no ha habido tantos conflictos comparables. Sí, en el tiempo, si nos vamos a Asturias, por ejemplo, hace 4 o 5 años se vivió una conflictividad laboral muy fuerte. Recientemente, por ejemplo, los astilleros en Cádiz. Pero aquí yo creo que en el elemento comparativo no se han vivido tantos conflictos laborales ni han llegado a esa situación. Y ya por último, también un elemento que puede ser objeto de debate es el modelo un poco de sindical, ¿no? Un modelo de búsqueda de conquistas laborales, como se decía antes, para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras.
Y se comentaban claves que son importantes, ¿no? Esa presión social, esa movilización que tenía como objetivo no quemar la asamblea, sino conseguir un clima, una presión lo suficientemente fuerte para alcanzar unas mejoras, unas victorias que evidentemente no hubiesen llegado a un nivel tan alto, por ejemplo, si no hubiese habido una presión. En gran medida, el paradigma de la lucha laboral ha cambiado, porque ahora ya no vienen acompañadas esas políticas de concertación social, de la movilización y la presión de los trabajadores y las trabajadoras como había antes. Y eso conlleva también una pérdida a la hora de poder conseguir mayores cuotas de conquistas laborales. Si apostamos todo a la concertación sin la presión de los y las trabajadoras, evidentemente tendremos menos capacidad de poder conseguir más conquistas laborales. Y esto lo pongo en comparación con otros modelos que no son de concertación o de búsqueda de la paz social, que son los modelos del conflicto social, que aquí se ven más claramente en los ejemplos que tenemos de sindicalismo en el País Vasco, con las centrales que allí son mayoritarias, que puede ser ELA o LAB, que sin renunciar a la negociación, sin renunciar a la concertación, han apostado primeramente por el conflicto social, y allí sí se mantienen grandes, pues todavía hay un número muy importante de movilizaciones, de huelgas, de manifestaciones que al final sí tienen una repercusión directa en las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Un elemento que puede quedar para el debate y para la reflexión. A mí, para finalizar, me gustaría hablar de dos temas, y es que hemos centrado casi toda la ponencia en las repercusiones tanto económicas como obreras y en derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero mientras que estábamos preparando la ponencia, estuvimos barajando datos y nos asalta el tema de que la región de Murcia abandere los índices de abandono escolar más altos. Pero es que si encima nos ponemos a mirar, a desgranar por municipios, Cartagena pues es de las que está más arriba. Y es que yo no sé si, bueno, a las más jóvenes que estáis aquí os pasaba lo mismo que a mí cuando estábamos en el instituto, que había gente que de golpe dejaba de verla porque se dejaba el instituto y se iba a trabajar. Se iba a trabajar poniendo copas en un bar o lo contrataban en un hotel por un tiempo y lo dejaba porque decían, ¿para qué voy a seguir estudiando? ¿Para qué voy a seguir estudiando si estoy viendo ingenieros, estoy viendo gente con un FP que está haciendo lo mismo, que está poniendo copas? ¿Para qué voy a seguir? Entonces, el apostar por un modelo como es el del tercer sector, que encima es muy estacional, ha llevado en muchos casos y tiene mucho que ver con estas altas tasas que tenemos de abandono escolar. Y por otro lado, me gustaría hablar de qué modelo de desarrollo queremos en la actualidad. ¿Queremos seguir apostando por la supervivencia con la industria que nos queda, y así con palico y cañica y en silencio, para que no vaya a ser que nos toquen lo poco que queremos, lo poco que tenemos? ¿O queremos avanzar y seguir construyendo una ciudad y una comarca y un país que se sostenga por sí misma y que no tenga que ser como un velero que en cuanto viene una ráfaga se mueve y acaban todos los pasajeros cayéndose al agua? Entonces, sinceramente, a mí me gustaría preguntar si mereció la pena esta desindustrialización por seguir los dictámenes de Europa. Yo sinceramente creo que no mereció la pena, porque supuso quitarnos la soberanía que teníamos a nivel laboral y que muchísimos trabajadores y trabajadoras acabaran en la calle. Pero es que digo que no mereció la pena, lo digo yo y lo dicen los que estaban gobernando entonces, porque ahora resulta que paradójicamente el Partido Socialista se está haciendo el abanderado del tema de la industrialización. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que en Europa ha cambiado la torna. Y ahora resulta que el tema de que Alemania sea un país muy industrializado, pues mola, pues está guay y te hace ser de los mejores y te hace no tener que estar dependiendo y que no te traten simplemente como los países del sol, el mojito y el turismo. Y por otro lado, porque también quieren romper con ese modelo precario
del Partido Popular que nos lleva imponiendo durante muchos años, que es los contratos por 600 euros estacionales y donde te tiras siendo becario o trabajando en esas condiciones sin tener un trabajo fijo durante años. Entonces, sinceramente, yo creo que tenemos que apostar por una Cartagena industrializada. Por supuesto, tenemos que hacer un punto y seguido con la industria que teníamos antes. Ya hemos hablado de que la anterior industria tuvo muchos estragos ecológicos para la ciudad y para nuestra comarca. Entonces tenemos que construir industria, pero sí avanzando con eso y aprendiendo del pasado. Sinceramente, de esa industria del 92 me quedo con la capacidad de organización de los trabajadores y trabajadoras, con esa resistencia a que no le quitaran lo suyo y por supuesto, industrializarnos para ganar soberanía obrera. Muchísimas gracias.